Mala lluvia de pecados 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. El sol se estaba poniendo, creando un marasmo de rojos y azules en el horizonte, los pájaros se posaban en los cables telefónicos colgantes, cantando sus hermosas canciones, nubes esponjosas flotaban en el cielo, entrelazándose para formar hermosos tapices. Era una tarde agradable, pero a pesar de esto, la mente de Izuku estaba en otro lugar por completo. Mientras el chico de cabello verde subía con dificultad las escaleras hacia su apartamento, su mirada estaba fija en la pequeña forma rectangular que tenía en la mano. Izuku Midoriya, asistente de laboratorio, número de identificación 5280, acceso de tercer nivel. Izuku suspiró mientras abría la puerta de su casa. Las últimas horas habían sido agotadoras mentalmente. Primero estaba la prueba, luego su discusión con la señorita Yuyara y, finalmente, su conversación con el Dr. Hiko, aunque no fue una gran conversación. El buen doctor se había metido en la cabeza la idea de que Izuku sería un gran sucesor y estaba decidido a llevar a cabo esa idea absolutamente terrible. Ni siquiera sé qué hacen en el laboratorio. Todo lo que sabía era, por un comentario casual de Yuyara cuando lo acompañó a la salida, que estaban investigando algo sobre los quirks y cómo funcionan a un nivel fundamental. Ahora bien, no era que no le interesaran los quirks, ni mucho menos, pero no tenía tiempo para hacer algo tan importante como convertirse en el sucesor de un científico increíblemente talentoso. El año escolar se acercaba a su fin, por lo que tenía un montón de tareas y exámenes finales por venir. Luego estaba el examen de ingreso a la UA que se avecinaba en unos meses, para el que necesitaba prepararse físicamente, y sin mencionar que cuando ingresara a la escuela, no tendría el lujo de tomar un autobús para ir al laboratorio todos los días. Desafortunadamente, cuando intentó explicarle esto al Dr. Hiko, la mejor manera de explicarlo sería ignorándolo agresivamente, aunque Izuku realmente no estaba seguro si el doctor lo estaba ignorando a propósito o si simplemente estaba tan atrapado en el momento que había ignorado todo lo demás. Esta extraña parte de Izuku tratando de explicar por qué no podía aceptar, solo para ser ignorado, continuó durante casi 20 minutos antes de que finalmente estallara y le dijera cortésmente al hombre. No gritó y casi comenzó a llorar, sin importar lo que dijeran. Me convertiré en un héroe y salvaré a la gente con una sonrisa en mi rostro. No puedo hacer eso como su sucesor, así que lo siento señor, pero no puedo aceptar. Después de eso, Ujiko se vio obligada a escuchar lo que Izuku tenía que decir y llegaron a un compromiso. No un compromiso, hay una diferencia. Un compromiso es cuando varias partes se sientan y acuerdan algo que beneficiará a todos los involucrados. El compromiso que Izuku obtuvo fue que Ujiko le dijo que podía A. Convertirse en su sucesor, o B. Convertirse en un asistente de laboratorio temporal y convencerse de convertirse en su sucesor al final de su mandato. En un compromiso normal, la otra parte haría una contraoferta y argumentaría algo más para su objetivo. Pero verás, Izuku no le gusta discutir y es un poco torpe socialmente y, eligió la opción B. Oh, Izuku. No sabía que habías llegado a casa todavía. El concurso de miradas que Izuku había estado teniendo con su nueva tarjeta de identificación se interrumpió cuando levantó la cabeza con sorpresa al ver a su madre en la sala de estar, a quien había extrañado por completo debido a que estaba sumido en sus pensamientos. Sé que dijiste que te irías por 1 o 2 horas, pero no me dijiste a dónde ibas, y me preocupé a pesar de que me dijiste que no lo hiciera, La mujer se levantó del sofá y corrió hacia su hijo, solo para detenerse cuando vio lo que sostenía. ¿Qué es eso? Piensa, Izuku. Piensa. Movió la cabeza en busca de una idea. Es una credencial escolar. No. No puedes mentir, no seas como él. Conseguí un trabajo. Ella parpadeó. ¿Qué? Genial, no es una mentira ni una media verdad, lo estás haciendo bien hasta ahora. Conseguí un trabajo, continuó. Yo también quiero decir que sus ojos se abrieron cuando un pensamiento lo golpeó. Soy un joven que va creciendo y cada día doy un paso más hacia la edad adulta. Conseguir un trabajo estable es el primer paso hacia la independencia financiera que necesita un adulto para triunfar en la economía actual.
Izuku tenía su dedo apuntando hacia arriba y estaba farfullando sus palabras de manera semimecánica como si estuviera leyendo un guión, lo cual en cierta forma era así, era casi una copia exacta de uno de los muchos discursos, tremendamente diferentes y para nada conectados, que el Dr. Ujiko le había dicho para lograr que aceptara el puesto. La vivienda, la ropa, la comida, el agua, la electricidad, las necesidades básicas para vivir hoy en día, todas tienen algo en común. Todas cuestan dinero. ¿Y qué es un hombre? No, ¿qué es un ser humano que no puede permitirse el acceso a estas cosas? Porque no está en muy buena dieta. Izuku se secó mentalmente el sudor de la frente por haber esquivado una bala, esta vez debido al peligro que supone citar a Ujiko palabra por palabra. La versión original del doctor lo hacía gritar porque está muerto. A todo pulmón. Y eso no es todo. Todo adulto exitoso necesita tener una medida de responsabilidad para lograr sus metas. Al aceptar este puesto, me aseguro de tener la oportunidad no solo de crecer en carácter, sino también, su discurso pirata fue interrumpido por su madre, que le puso un dedo sobre la boca para callarlo, con una triste sonrisa en su rostro. Entiendo. ¿Estás enojado? Izuku, Yoi suspiró. Sé que he cometido muchos errores, tanto como madre como en general, y sé que nunca podré deshacerlos, pero creo y su voz se quebró mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. Creo que ya es hora de que empiece a intentar al menos arreglarlos. Mamá lo que Izuku iba a decir fue interrumpido cuando su madre lo abrazó. Sé que lloré mucho en ese momento, pero dije que te apoyaría pase lo que pase, ¿verdad? ¿Y qué madre sería yo si faltara a mi palabra? Acurrucado en su hombro, Izuku la escuchó sorber y sintió gotas caer sobre su hombro. Lágrimas, se dio cuenta. Dije que te apoyaría al 100%, así que si quieres conseguir un trabajo a tiempo parcial, entonces estoy aquí para ti, y si todavía quieres ser un héroe, Izuku se quedó sin aliento. Entonces te animaré en cada paso del camino, porque se sorbió la nariz y se tomó un momento para recomponerse porque eres un joven maravilloso, cariñoso y brillante, y puedes hacer cualquier cosa que sueñes. ¿Qué tal ser un H-héroe? Se atragantó. ¿Puedo ser un buen héroe como All Might? Oh, Izuku, lo apretó más fuerte, para mí eres un héroe más grande de lo que All Might jamás lo fue. Mamai se mordió el labio, intentando desesperadamente evitar que las lágrimas que se acumulaban en sus ojos se derramaran. Sin embargo, esto tuvo el desafortunado efecto secundario de que no pudo terminar la frase, así que hizo algo mejor. Envolvió a su madre con sus brazos y la abrazó, transmitiéndole su mensaje tan claro como el cristal sin siquiera decirle una palabra. Gracias. Muchas gracias. Y así se abrazaron hasta que les dolieron los brazos, y lloraron hasta que se les acabaron las lágrimas, hasta que toda la tristeza se disipó y todo lo que quedó fue una calidez placentera de contenido. Además, se rió entre dientes mientras se apartaba, secándose una lágrima. ¿Por qué me enojaría contigo por conseguir un trabajo a tiempo parcial? No es como si estuvieras trabajando para un supervillano ni nada. Lluvia de pecados, soy un supervillano. No, eres un mocoso. Ujiko hojeó varios informes en su tableta, ignorando con calma cómo Tomura se enfureció y despotricó en respuesta a su observación, en su opinión muy precisa. Ahora bien, ignorar algo es una habilidad muy útil y, si bien puede ayudar a lidiar con muchas cosas, no es exactamente una estrategia invencible. Por ejemplo, es muy difícil ignorar a alguien cuando golpea con las manos la mesa en la que estás sentado y la convierte en polvo. Me harás un nomu según mis especificaciones. ¿Especificaciones? El doctor miró hacia abajo, al montón de polvo que alguna vez fue una mesa, antes de volver a mirar al autoproclamado supervillano. Esa es una palabra muy grande para ti, Tomura, más de 3 sílabas. Sonrió mientras Tomura lo fulminaba con la mirada. Estoy muy impresionado. Bastardo. Rugió el villano que se alzaba. Soy el líder de la Liga de Villanos, soy el que matará a All Might. ¿Cómo te atreves a hablarme con condescendencia? ¿Liga de villanos, Creo que un pequeño grupo de 2 villanos encajaría mucho mejor. Ja. Se rió Tomura. ¿Solo 2? Debes estar fuera de onda, en el corto tiempo desde su concepción, la liga ha ganado más de 20 miembros, y cada semana se suman más. Tienes razón, Tomura. Supongo que ese nombre fue un poco duro. El doctor suspiró. Tu grupo ahora tiene 20 matones de último nivel en quienes no confiaría ni siquiera una caja de calcetines. La guardería de Tomura para tontos y desesperados encaja mucho mejor. ¿Cómo te atreves a insultarme? Tus nombres son para mí. ¿Cómo me atrevo?
Los ojos de Ujiko se entrecerraron peligrosamente mientras se levantaba de su silla. ¿Cómo te atreves? Mis creaciones son para mi maestro, para el portador del don todopoderoso All for One, no para ti. Él es un genio de potencial inigualable, un hombre con un poder inigualable. Tú no eres más que un niño mimado. No tienes derecho a compararte con él. Te mataré. Espetó Tomura, con la mano temblando. Será fácil, como completar un tutorial. Adelante. Siseó el científico, sus palabras frías como el hielo. Mátenme a mí y a todos, nunca obtendrán una sola pieza de mi investigación. Caballeros, por favor, interrumpió una voz digitalizada. Estamos todos del mismo lado, no hay razón para amenazarnos unos a otros. Ninguna razón. Tomura se dio la vuelta al oír la voz. Este pedazo de basura de bajo nivel me insultó. Así lo hizo con vino la voz, pero dijiste que lo matarías. Y lo haré. Entonces ¿no te importa su vida? ¿Por qué lo haría? Pero si no te importa su vida, ¿por qué debería importarte su opinión? Tomura parpadeó, levantó la mano, se detuvo y se tomó un momento para pensar. Pero él fue Y. ¿Sabes qué? Luchó antes de apretar los puños y gruñir. Terminé aquí. Terminé con esta reunión y terminé contigo. Señaló a Ujiko antes de darse la vuelta y marcharse furioso. Ujiko observó al sucesor de All for One irse furioso, con un rostro completamente neutral. Su máscara emocional solo se quebró para revelar un pequeño ceño fruncido cuando Tomura cerró la puerta detrás de él como un niño pequeño haciendo un berrinche. Es un mocoso, dijo finalmente Ujiko, mientras se dejaba caer en su silla. Es inmaduro, mezquino, actúa como un niño, no tiene ningún plan real más allá del caos desorganizado y deja que su ira se imponga tanto a su razonamiento lógico como a su sentido común, concluyó el doctor con un suspiro. Ya te lo he dicho antes y sé que no me escucharás, pero por favor, miró hacia la televisión. Él no es digno de ser tu sucesor, maestro. Reflexionó All for One, con un aire divertido flotando en la pantalla. Si ya sabes el resultado de antemano, ¿por qué sigues intentando hacerme cambiar de opinión? Porque tú mereces lo mejor de lo mejor, y él no es digno de ese título ni por asomo. Tiene razón, doctor, admitió All for One con una risita. Está lejos de ser el candidato más capaz en este momento, pero crecerá más allá de sus mayores expectativas, y de eso estoy seguro. ¿Y si no lo hace? La televisión se quedó en silencio, y por un momento Ujiko temió haber enojado a su amo, hasta que finalmente, has encontrado a alguien que crees que es un mejor sucesor. ¿Qué? No. Balbuceó Ujiko, con los ojos muy abiertos por el pánico mientras se ponía de pie de un salto. No lo haría. Jamás sugeriría, tranquilo, doctor, rió el supervillano. No estoy cuestionando tu lealtad y sé que solo tienes buenas intenciones. Le aseguró al hombre. Pero ya hemos avanzado demasiado en el juego como para echarnos atrás ahora. Se tendrían que rehacer demasiados planes si reemplazara a Tomura, tendría que estar impresionado a un nivel que rara vez he estado antes, para cambiar todo ahora. No iba a decirlo, no me atrevería, intentó Ujiko antes de suspirar y bajar la cabeza en señal de derrota. Sí, maestro, estoy seguro de que quien quiera que hayas encontrado estaría más que calificado para ser mi sucesor, pero como dije, he invertido demasiado en Tomura como para abandonarlo. Además, se rió entre dientes, si encontraste a alguien que creas que es lo suficientemente capaz para superar a Tomura, estoy seguro de que ya has hecho planes para usarlo. Ujiko no respondió verbalmente, pero su silencio prácticamente lo confirmó. Sin embargo, no te preocupes por Tomura, si no puedes confiar en él, entonces confía en mi juicio. Aún no te he llevado por mal camino, ¿verdad? No, maestro, no lo has hecho, confiaré en tu sabiduría, pero, tragó saliva y se armó de valor. No, me niego a aceptar a Tomura como tu sucesor. No hasta que se convierta en el potencial del que hablas, y hasta entonces no quiero tener nada que ver con él ni con su banda de inadaptados. Eso es todo lo que te pido. Que confíes en mí y le des a Tomura la oportunidad de crecer. Tú y tu arte se mantendrán alejados del conflicto y de los héroes, solo tus obras terminadas se exhibirán para que el mundo las vea. ¿Te parece bien? Sí, maestro, mucho. Bueno, te dejo con tu trabajo. Cuando la pantalla se apagó, Ujiko se dejó caer en su silla y se masajeó la cara con la mano, luchando contra la repentina necesidad de tomar un vaso de alcohol, algo que le ayudara a evitar el enorme dolor de cabeza que se estaba formando. Lo cual podría deberse a Tomura o a la abstinencia de cafeína. En ese momento, era 50-50.
Había pasado un tiempo desde la última vez que había asistido a una de estas reuniones y había olvidado lo dolorosas que podían ser. All for One ocasionalmente convocaba una reunión entre él, Ujiko y Tomura, generalmente cada 2 meses. Originalmente lo había llamado algo así como, bueno, ahora que Ujiko lo pensaba, no podía recordar cuál había sido el propósito original que su maestro le había dicho que tenía. Lo había dejado de lado a los 5 minutos de la primera reunión, cuando se dio cuenta del verdadero propósito de ellos. Para hacer que él y Tomura no se odien activamente. En el papel, tiene todo el sentido. Ujiko es posiblemente el seguidor más importante de All for One, ya que es responsable de lograr que su maestro pueda volver a caminar después de su pelea con All Might, así como del hecho de que está creando un ejército gigante de Nomu para que All for One haga con ellos lo que quiera. Mientras tanto, Tomura es el sucesor del hombre y continuará el trabajo de All for One durante mucho tiempo en el futuro. Hacer que cooperen es una inversión que vale la pena. En la práctica, sin embargo, Ujiko lanzó otra mirada al polvo que cubría sus pies y puso una mueca. Ahora bien, no era como si no quisiera trabajar con Tomura, después de todo, él hizo las manos para él, por espeluznantes que fueran, pero trabajar para Tomura, bueno, teniendo en cuenta que las tonterías de Tomura durante la reunión llevaron a Ujiko a considerar traer a mi gorilla de entre todas las personas ante su maestro, debería decirte su opinión al respecto. Gimió mientras su dolor de cabeza empeoraba. No era como si realmente fuera a intentar que su amo tomara al niño como su nuevo sucesor, era solo uno de esos pensamientos que aparecían en el fondo de tu cabeza y flotaban en el aire. Claro que podría ir y gastar el dinero que estoy ahorrando para reemplazar mi auto averiado en ese televisor nuevo del que habla el comercial, pero en realidad no lo voy a hacer, porque eso sería estúpido. Hablando del niño, debería estar terminando un recorrido por el laboratorio ahora mismo. Ujiko originalmente había planeado mostrarle al niño el laboratorio él mismo, pero luego All for One había convocado una reunión de último momento, y se vio obligado a dejar un pequeño mensaje grabado para el niño y decirle a Yuyara que ella estaba a cargo del recorrido, mientras salía corriendo por la puerta. Esperar. Parpadeó. Niño, más Tur, más Yuyara a cargo, más mi suerte, sus cejas se arrugaron mientras la preocupación empezó a carcomer el fondo de su mente. Él le dijo que debía acostumbrar al niño a todo lentamente, ¿no? Bien. Lluvia de pecados, y estos son los Nomu. Concluyó Yuyara con una orgullosa sonrisa en su rostro, señalando las filas de grandes tubos que estaban alineados detrás de ella, su brillante resplandor verde llenaba la habitación y se mezclaba casi a la perfección con sus tóxicos ojos verdes. ¿No son geniales? Supervisor de laboratorio, o jefe de laboratorio para abreviar, es el título que se le da a quienes ayudan a dirigir y supervisar los numerosos laboratorios, estaciones de investigación e instalaciones de almacenamiento del Dr. Ujiko Daruma. El hombre es un genio, sí, pero ni siquiera él podría microgestionar cada detalle de cada proyecto de investigación de cada edificio, por lo que no se molestó en intentarlo. Un jefe de laboratorio por instalación, una persona a la que se le da vía libre sobre todo lo que ocurre en el edificio, siempre y cuando siga todas las órdenes de Ujiko, entregue voluntariamente el control cuando se considere necesario, no oculte bajo ninguna circunstancia información crítica de sus informes semanales, no interfiera con el trabajo de otras instalaciones y, posiblemente lo más importante, haga su trabajo. No hace falta decir que es un puesto increíblemente importante y del que Yuyara se siente muy orgullosa, aunque la mayoría de las personas en su situación no lo estén. Verás, todo lo relacionado con un jefe de laboratorio está directamente relacionado con su trabajo. Los suministros de laboratorio, la financiación, los trabajadores, el prestigio, incluso el dinero que recibiste en tu sueldo estaban directamente relacionados con los resultados que le entregaste a Ujiko. En teoría, esto funciona bien. Sin embargo, en la práctica, se crea una especie de bucle de retroalimentación. Los laboratorios más grandes, con los mejores suministros y que pueden centrarse en varios proyectos a la vez, son los que realizan la mayor parte del trabajo, lo que significa que obtienen más suministros, lo que significa que se les asignan más proyectos, lo que significa que realizan más trabajo, y así sucesivamente. Mientras tanto, los laboratorios más pequeños tienen pocas formas de competir. ¿Es un sistema perfecto? No. ¿Es moral? Es discutible. Pero un rápido análisis de las cifras muestra que, al tener sus 6 laboratorios principales compitiendo constantemente entre sí, Ujiko logra hacer más cosas más rápido de esta manera que jugando al constructor del socialismo, por lo que es poco probable que lo cambie en un futuro cercano. Lo que nos lleva de nuevo a Yuyara.
La jefa de laboratorio más joven, más nueva y, por lo tanto, la más inexperta. Asignada al laboratorio más nuevo, más pequeño y menos equipado. Había sido una mente increíblemente brillante a lo largo de toda su carrera, su forma no siempre convencional de ver las cosas le permitió resolver problemas que dejaban a otros perplejos. Esto, combinado con su necesidad casi obsesiva de un mejor sueldo, debido a las diversas deudas que había adquirido a lo largo de los años, le permitió ascender en la jerarquía con una rapidez anormal. Así que cuando a ella, una de las científicas con mejor desempeño en ese momento, le propusieron otro ascenso, aceptó la oportunidad con alegría, sin siquiera molestarse en leer lo que decían los papeles que estaba firmando, y mucho menos los pequeños fragmentos garabateados al pie de cada página. Así que cuando le dijeron por primera vez qué laboratorio iba a mantener, se quedó desolada. ¿Cómo se suponía que iba a hacer algo con esto, si ni siquiera estaba construido todavía, por el amor de Dios? Sin mencionar que debido a la naturaleza de su puesto remunerado, no recibiría ningún tipo de pago hasta que el laboratorio completara una tarea, e incluso entonces, con el tamaño del laboratorio y su producción proyectada, su supuesto ascenso en realidad había reducido sus ingresos anuales. Y por un margen nada despreciable. Entonces, sabiendo esto, hizo lo que cualquier persona haría. Ella se fue a casa, hizo pucheros, comió helado, vio comedias románticas de mierda y puede o no haber sacado algo de alcohol de emergencia y haberse emborrachado. Unas mañanas más tarde, las botellas que cubrían su apartamento y su fuerte dolor de cabeza realmente ayudaron a aclararle su situación. Su nuevo puesto no le reportaba ningún ingreso hasta que el laboratorio estuviera terminado, cuando estuviera terminado no tendría los ingresos que tenía como científica de alto nivel, básicamente era una broma para sus compañeros, los otros jefes de laboratorio, y no podía regresar debido a toda la información que le dieron cuando fue promovida. Oh, claro que podría haber rechazado la oferta cuando se enteró de su laboratorio, pero era parte del equipo que había trabajado en el último Nomu de borrado de memoria, sabía lo que esa cosa le hacía a la gente. Con todo esto en mente, se propuso solucionar su situación. Convertiría a su labrador en uno de los mejores o moriría en el intento. Algunos podrían haberla llamado valiente, simplemente estúpida o algo intermedio. No importaba, su terquedad dio sus frutos. Había ganado la lotería, la metafórica gallina de los huevos de oro, una escalera real en este juego de póker, y si jugaba bien sus cartas, tenía asegurada una autopista dorada hacia la cima. Izuku Midoriya, el sucesor elegido apresuradamente por Ujiko, había decidido no solo entrar directamente a su laboratorio, sino también vivir lo suficientemente lejos de los otros laboratorios como para que el transporte diario hacia y desde ellos se considerara más pesado que simplemente mejorar su laboratorio. Apenas habían pasado unos días y ya estaban llegando nuevos suministros, trabajadores y fondos, se estaban planeando 2 nuevas ampliaciones del laboratorio y la lista de cosas seguía creciendo. Entonces, cuando el jefe le dijo que llevara a The Green, su nueva persona favorita, y le diera un recorrido por el laboratorio, su nuevo lugar favorito, se aseguró de ir plus ultra y dar el mejor y más detallado recorrido que pudiera mostrar. Y estos son los Nomu. Declaró Yuyara orgullosamente, con una sonrisa que le partía el rostro. ¿No son geniales? Yo-Yo tartamudeó Izuku como un disco rayado, su rostro tenía un tono extraño por ponerse pálido y verde al mismo tiempo. Yo-Yo, ¿estás bien verde? Yo-Yo-ku, ¿qué son eso? Ahí tienes el Nomu. Gritó Yuyara con un pequeño salto, aparentemente sin que le afectara tener que repetir lo que dijo. Y ahora que estás aquí, vamos a conseguir más. Milímetros, más. Sí, más. Su adrenalina se calmó al ver el rostro del niño. ¿Estás bien? Son monstruos mientras señalaba débilmente a los tanques, las cejas de Yuyara se fruncieron confundidas, antes de levantarse de sorpresa cuando se dio cuenta de lo que quería decir. ¿El jefe no le ha dicho nada? Ahora bien, había muchos otros pensamientos que acompañaban a eso, normalmente del tipo mierda, mierda, mierda. O joder, mierda, mierda. O incluso el multiverso mierda, mierda, mierda. Pero esa parte principal era la más importante. ¿Por qué el jefe no le ha dicho nada? Ella se puso de pie, sonriendo sin expresión al niño, sin ocultar ninguna señal de la inundación de pánico que burbujeaba dentro de ella. No, ¿por qué el jefe no me ha dicho que no se lo dijo? Espera, su sonrisa se desvaneció. ¿Podría ser? ¿Es esta la forma en que el jefe me dice que mis logros y mi trabajo duro finalmente han sido reconocidos? Solo para volver con toda su fuerza. No te preocupes, jefe. Te demostraré que tu confianza está bien depositada.
Lluvia de pecados, mierda mierda mierda. Los peatones fueron empujados bruscamente a un lado mientras un científico corría por las calles, maldiciendo a Kurohiri por no responder su teléfono y entrando en pánico por lo mucho que, de hecho, no confiaba en Yuyara con una situación tan delicada. Lluvia de pecados, bueno, sí, reconoció al descolorido Izuku con una risa confiada desde cierta perspectiva, supongo que podrían parecerse un poco a monstruos, ¿no? Pero por suerte para nosotros, son mucho más geniales que algo tan aburrido como los monstruos. ¿Qué quieres decir? Bueno, y Yuyara se balanceó de un lado a otro sobre sus pies. Tomemos como ejemplo a Pie Grande. En el mejor de los casos, es un hombre con una peculiaridad de mono. En el peor, es un hombre con un traje de piel, puaj. Abur. Puntualizó con un bostezo exagerado, sonriendo burlonamente cuando vio que a pesar de la situación había sido capaz de arrancarle una pequeña sonrisa a Izuku, sin importar cuán breve hubiera sido. Estos, por su parte, han sido diseñados genéticamente por algunas de las mentes más brillantes del mundo, y cada uno de ellos posee una gran cantidad de peculiaridades útiles. Espera, la detuvo Izuku, mientras su cerebro procesaba lo que ella decía, ¿le diste a estas cosas peculiaridades? Y múltiples de ellas. Sí. Ahora entiendes por qué son tan geniales. ¿Eso es genial? Imposible. ¿Aterrador? ¿Preocupante? ¿Aterrador pero también hermoso al mismo tiempo? Increíble. Yuyara parpadeó, sin esperar esa respuesta en absoluto, mientras Izuku continuaba. Los quirks son un concepto fascinante, proporcionan la base para toda nuestra sociedad, pero sus limitaciones incorporadas proporcionan una barrera natural que obstaculiza a la gran mayoría de la población, incluso los héroes profesionales luchan por crecer una vez que se encuentran con el límite de su quirk, con Endeavor siendo un ejemplo perfecto. Si simplemente pudieras agregar otro quirk sobre el natural de una persona, no solo podrías cubrir perfectamente cualquiera de las debilidades inherentes del quirk original, sino también, y así Izuku comenzó a divagar para sí mismo, normalmente aquí era donde alguien lo sacaría de sus pensamientos, ya sea directa o indirectamente, pero esta no era una situación normal. En lugar de una clase llena de personas perfectamente dispuestas a reírse de él, estaba solo en una habitación con Yuyara, quien trabajaba para Ujiko, y estaba notablemente asustada de enojar accidentalmente a su sucesor. Ahora bien, Ujiko también divagaba de vez en cuando estaba sumido en sus pensamientos, y Yuyara había aprendido por las malas que no le gustaba que lo interrumpieran. En absoluto. Entonces dejó que el niño divagara. Y divagar. Y divagar. Y divagar. Y luego siguió divagando. Siguió divagando, y divagando, y divagando, hasta que finalmente un camino sin salida lo llevó de vuelta a la realidad. ¿Cómo los haces exactamente? Ah, esa es la pregunta del millón ahora, ¿no? Yuyara se rió entre dientes, recuperándose rápidamente de su distracción durante el murmullo de los niños. Esa información generalmente se guarda para los superiores, pero como eres el nuevo número 2 del jefe, sonrió y continuó, ignorando la débil negativa de Izuku, haré una excepción. Está bien, Yuyara, tienes una oportunidad. Tienes que convencer al chico de que se quede, no asustarlo, convencerlo de que no hay nada sospechoso en los monstruos muy sospechosos en los tubos de laboratorio muy sospechosos, todo mientras te apegas a la verdad tanto como sea posible. Se dio a sí misma una breve charla mental de ánimo antes de cruzar los dedos y comenzar. Los Nomu se crean utilizando cuerpos humanos como base, e inyectándoles varias peculiaridades. El niño parpadeó. Yuyara parpadeó. Está bien, fue un comienzo difícil, pero podemos solucionarlo. Solo tengo que tener cuidado lo que los convierte en monstruos. Pero usar personas en experimentos es obviamente algo muy malo. Dijo corriendo antes de que el chico pudiera imaginar el peor escenario posible, aunque fuera el más real. De entonces, debido a esto, tartamudeó, eligiendo sus palabras con mucho cuidado, uno de nuestros laboratorios comenzó a experimentar con tecnología de clonación. Es cierto, aunque no tenía ninguna relación con el proyecto Nomu. Y después de un gran avance en el proyecto, intentamos utilizar uno de los clones para hacer un Nomu. También es cierto, pero lo que no se dijo fue que fue un fracaso terrible debido al hecho de que no habían logrado, y hasta el día de hoy todavía no han logrado, crear un clon que no estuviera con muerte cerebral. Y no pocos meses después teníamos un Nomu completo. Es cierto una vez más, pero este no fue el primer Nomu que crearon, y solo tuvo éxito porque cancelaron el proyecto de los Nomu clonados y volvieron a los cuerpos normales. Y entonces, tada.
Ella le devolvió el saludo al gnomo, con una sonrisa de dolor en su rostro y una gota de sudor rodando por su frente. Por favor, cómprelo. Lentamente abrió un ojo para ver la reacción de los niños y. Con los ojos muy abiertos, la mandíbula abierta y absolutamente deslumbrado, el niño se lo había comido todo. Eso es increíble. Gracias, señora Suerte. ¿Para qué los vas a usar? Que te jodan, señora Suerte. Esa es una buena pregunta. Y me alegro de que la hayas hecho. Maldito sea Sujiko. Y como es una buena pregunta, tengo una respuesta igualmente buena. Tinkyuyara, eres capaz de combinar diferentes peculiaridades en una super bestia gigante, puedes encontrar una explicación perfectamente razonable para tener armas vivientes guardadas en un búnker subterráneo, en masa. Bueno, si lo piensas, su propósito es bastante obvio, dijo, ocultando su pánico con una sonrisa arrogante. Los gnomos se adaptan a cualquier entorno, se les pueden dar peculiaridades para lidiar con básicamente cualquier situación, siguen las órdenes al pie de la letra sin quejarse, ellos, bueno, Yuyara se quedó en silencio, marchitándose mientras lentamente descendía hacia un silencio incómodo. Esto se debía a una razón muy simple. Se había quedado sin tonterías. Entendiendo que el riesgo de arruinar todo era todavía muy alto, y que el costo de hacerlo sería aún mayor una vez que el jefe se enterara, Yuyara decidió emplear una táctica que la había ayudado a salir de numerosas situaciones en el pasado. Desviación. Bueno, ¿para qué crees que sirven? Yo. Sí, tú. Eres el sucesor de Ujiko. Considera esto como una prueba introductoria para ver si tu cerebro está a la altura de la tarea. Pero ya hice un exa, no escucho ninguna respuesta, verde. Izuku, tan asustadizo como siempre, saltó hacia atrás en pánico, antes de comenzar a murmurar para sí mismo, su mente tratando frenéticamente de encontrar una respuesta concreta a una pregunta que no la tenía. Mientras esto sucedía, Yuyara dejó escapar un suspiro de alivio. Enviar al niño a una búsqueda inútil metafórica podría haber sido un poco mezquino, pero no le quitaría el sueño. Ahora bien, no había pasado tanto tiempo con el niño, pero ya podía entender cómo funcionaba su cabeza. Después de todo, había trabajado con muchos otros que trabajaban de la misma manera. Todo lo que tenía que hacer era engancharlo a un proceso de pensamiento, y el niño jugaría al gato y al ratón con sus propios pensamientos, cayendo en un divague de murmullos que rápidamente se desviarían del tema original, dejando la pregunta muy atrás para que la olvidaran, de modo que ella pudiera, trabajadores. Yuyara parpadeó. Eso es lo que es. Le sonrió Izuku. Vas a utilizarlos como trabajadores. Yuyara parpadeó nuevamente. Si lo piensas, es absolutamente brillante. Sonrió Izuku mientras continuaba con su discurso, sin darse cuenta de la expresión de asombro en el rostro del idiota. Si le agregas a uno de ellos múltiples peculiaridades de resistencia al fuego y algunas peculiaridades de velocidad y fuerza, sería perfecto para rescatar a personas de edificios en llamas. Puedes hacerlos perfectos para realizar rescates en aguas profundas, cuevas inestables y varios otros campos altamente específicos para los que pocos héroes son aptos, y luego alquilárselos a agencias que los necesiten. Y eso es solo en el lado de los héroes, podrías hacer exactamente lo mismo para cualquier campo que requiera mucha mano de obra, como la construcción o la agricultura. Yuyara parpadeó 3 veces antes de responder de la única manera que la situación requería. Sí. Tienes toda la razón. La impresionó, no era una mala idea. De hecho, cuanto más lo pensaba, mejor le parecía. No solo les daría una excusa muy creíble y, lo que es más importante, legal para el público si alguna vez se filtraba el programa Nomu, sino que además les proporcionaría una buena fuente de ingresos como guinda del pastel. La jefa de laboratorio más joven se rascó la barbilla mientras pensaba mientras comenzaba a darle vueltas a lo que el chico había sugerido. Una de las mayores preocupaciones de todo el programa era que, si se filtraba algo, básicamente no habría forma de evitar el pánico masivo por el ejército de monstruos sin mente que se escondía bajo las narices de la nación. La idea del chico, aunque estaba lejos de ser a prueba de fugas, estaba muy por encima de su plan actual, que podría resumirse mejor como aplastar brutalmente todas y cada una de las posibles fugas de datos con una fuerza abrumadora y esperar que nunca llegue a ese nivel. ¿Puedo hacer una pregunta más? Yuyara se volvió hacia el niño con una mueca leve, pero rápidamente reprimida. Las preguntas demasiado inteligentes del niño se estaban convirtiendo rápidamente en su cosa menos favorita. Claro. Sonrió mientras gritaba internamente. No. No más preguntas.
Guárdalas para Ujiko, me estoy quedando sin tonterías que inventar. P podría, ese si me uno, ¿crees que sería P posible sí? Verde, tienes que hablar si quieres que alguien responda a tus preguntas. Respiró profundamente, ¿es posible darme un Kirk? Dios mío, Green, cuando dije que hablaras más alto, me refería a que hablaras más alto, no a que gritaras. Yuyara se inclinó hacia atrás ante el inesperado volumen. El volumen era inesperado, pero la pregunta en sí, Yuyara dejó escapar un bufido, realmente debería haber sabido que el niño eventualmente preguntaría eso, y la respuesta fue simple, pero también complicada. Sí, no, sí y no. Sí. Era posible darles peculiaridades a las personas con la tecnología que tenían, los Nomu existían por una razón. No. No era seguro, ya que el cerebro humano no estaba diseñado para manejar más de un don, y el resultado de forzarlo era evidente en la inteligencia a nivel animal del Nomu. Y aunque se desconocía el resultado de forzar los dones en un cerebro sin ellos, no quería ni siquiera pensar en lo que eso le haría a un cerebro que no estaba diseñado para manejar ningún don. Sí. Había una forma de hacerlo de forma segura, sin dañar el cerebro, pero la única forma conocida era con el uso del don del jefe de Ujiko. De quien el doctor hablaba de vez en cuando con reverencia, pero ninguno de los jefes de laboratorio había visto nunca, y mucho menos conocido, al hombre misterioso. No. Usar el Kirken Ikuku sería muy poco probable, ya que lograr que este hombre use su Kirken, bueno, cualquier cosa hasta ahora había sido imposible. Con cada solicitud que se le hacía para investigar, usar, observar o incluso verificar que el Kirk realmente existe, Ujiko la rechazaba de inmediato. Así que se lo contó, haciendo una mueca de dolor cuando el chico se desinflaba a medida que ella le explicaba más. Aunque descartó el segundo conjunto de puntos como rumores solo para estar segura, si su jefe quería ser tan reservado sobre un tema, entonces dejaría que él se lo explicara. Oh, perdón por preguntar, la respuesta te debería haber sido obvia, ¿eh? Se disculpó, murmurando algo sobre hacer preguntas estúpidas en voz baja. Yuyara observó cómo el breve destello de esperanza en los ojos del niño se marchitaba y moría frente a ella. Hizo una mueca de dolor cuando el recuerdo de una réplica exacta de esa expresión, reflejada en un niño pequeño de cabello castaño, pasó por su mente. Bueno, espera. Se apresuró. El hecho de que no podamos hacerlo ahora no significa que no podamos hacerlo en el futuro. Izuku se animó un poco ante esto. ¿Qué quieres decir? Bueno, de eso se trata la ciencia, ¿no? Tomar un problema e investigarlo. Al principio, la solución parece estar fuera de tu alcance, pero luego te pones a trabajar y haces un descubrimiento. Claro que puede parecer pequeño e insignificante al principio, pero un pequeño descubrimiento llevará al siguiente, que llevará al siguiente, y antes de que te des cuenta, tus pequeños descubrimientos se habrán acumulado y habrán creado una escalera que te llevará directo a la cima. Esbozó una sonrisa genuina. Claro que ahora no podemos darles a las personas dones de manera segura, pero tampoco sabíamos cómo hacer autos en el pasado. O aviones. O y cualquier otra cosa que tengamos. Concluyó, esperando la respuesta de Izuku. Y Sou intentó en vano mantener viva la conversación después de darse cuenta de que el niño no iba a responder, antes de caer en un silencio incómodo. Entonces es posible, era débil, apenas un susurro, en cualquier otra habitación, sin el inquietante silencio de la sala de almacenamiento de Nomu, no lo habría oído en absoluto, pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era que era algo. Y más que eso, era el primer algo real al que Izuku había podido aferrarse desde aquella visita al médico hacía tanto tiempo. Y así Izuku, con los ojos llenos de un fuego que ardía más brillante que en años, apretó el puño e hizo una declaración. Una declaración al mundo y a sí mismo. Lo haré. Estudiaré contigo y con el Dr. Ujiko, y pondré todo mi empeño en encontrar una forma de conseguir un don. Escucha Nerd, soy el único de esta escuela que tiene material de héroe, ¿lo entiendes? Y si no es posible y no. Una persona sin peculiaridades no puede, entonces lo haré posible. Y me convertiré en un héroe. Hola Verde, ¿estás listo para tu primer día? Más tarde, no, el frasco rojo va sobre, más tarde, presta atención, si lo haces así. Más tarde, sabes niño, sabía que me ibas a sorprender algún día, eres mi sucesor después de todo, pero seré honesto, antes de este momento, no pensé que fuera posible incendiar eso, más tarde, Izuku. Ese sí, Dr. Ujiko. Deja de tartamudear, es molesto. Sor, ¿qué acabo de decir? Ah. Más tarde, ¿no le digas al jefe? Claro.
Más tarde, ¿estás segura de que quieres que trabaje en el Nomu? Quiero decir que empecé aquí hace apenas unos días, básicamente te limitarás a entregarle cosas a la gente. Además, ¿qué podría salir mal? Más tarde, el de la izquierda. No. El otro de la izquierda. Oh, mierda, oh, joder. Más tarde, ¿qué tiene que ver hacer tu papeleo con ser científico? Es, formación de carácter. Más tarde, entonces el frasco rojo va, sí, ahora lo estás consiguiendo. Más tarde, a diferencia de las primeras técnicas de ingeniería genética que insertan aleatoriamente material genético en el genoma del huésped, la edición del genoma dirige las inserciones al sitio específico verde. Deja de murmurar mientras lees. Lo siento. Más tarde, oye, buen trabajo, Green. Lo lograste. Más tarde, bien hecho, chico. Más tarde, no está nada mal verde. Más tarde, sigan con el buen trabajo. Más tarde, lo estás haciendo genial. Más tarde, Izuku suspiró mientras dejaba caer la cabeza sobre la mesa, su frente hizo un ruido de fump al impactar el libro abierto debajo de él. Era un libro interesante, que cubría las teorías más exóticas detrás de cómo funcionaban los quirks. Pero el libro no era lo que lo hacía suspirar, era el hecho de que mañana se cumpliría un mes completo de su trabajo en el laboratorio y, francamente, estaba exhausto. Había sido toda una experiencia. Por un lado, hubo momentos en los que aprendió cosas que nunca había imaginado y se le permitió realmente dejar volar su mente, nadie se molestó realmente por sus murmullos y, de hecho, sus ideas más disparatadas fueron alentadas, y, por otro lado, hubo momentos como en su segundo día, donde casi se quemó el pulgar. Pero en términos generales, Izuku podía decir honestamente que había sido una experiencia agradable en general. Ahora bien, no todo fue agradable, claro, especialmente esa primera semana en la que aprendió por las malas que, sin importar lo inteligente que fuera, no tenía idea de cómo operar en un entorno de laboratorio. Izuku no llegó el primer día y de repente comenzó a dar clases a científicos muy estudiados. Al principio, había ido dando tumbos, tropezando con sus propios pies, y había brindado tanta ayuda como un saco de papas del tamaño de un humano. Pero la prueba de fuego, como lo expresó Ujiko, aunque dolorosa, había resultado para mejor, y con tiempo para superar sus nervios y algo de tutoría personal de Ujiko, ahora podía al menos seguir el ritmo de Yuyara y compañía mientras trabajaban. Izuku continuó reflexionando sobre su tiempo en el laboratorio en silencio, hasta que salió de sus pensamientos cuando Yuyara se dejó caer en el banco frente a él con una sonrisa feliz, dejando caer sin ceremonias su bandeja de comida sobre la insulsa mesa de la cafetería con un golpe metálico. Yuyara había sido de extraordinaria ayuda para Izuku desde que comenzó en el laboratorio, aunque cuanto de eso se debía a que ella realmente era amable con Izuku y cuanto a que simplemente intentaba agradar al sucesor de Ujiko, todavía estaba en el aire. Oye, Green, ¿qué estás leyendo? Preguntó Yuyara, aunque más como una forma de iniciar una conversación que por verdadera curiosidad. Dio 2 bocados a su comida antes de darse cuenta de que Izuku no había respondido. Levantó la mirada interrogativa de su comida y dijo: actualmente estoy leyendo teorías extrapoladas de Jonathan Gold sobre el uso de peculiaridades escrito por Jonathan Gold. Yuyara simplemente levantó una ceja en respuesta, provocando que Izuku se sonrojara ligeramente avergonzado. Ujiko me dijo que la mejor manera de dejar de tartamudear es pensar claramente todo lo que digo de antemano, para poder leerlo como un guión. Ah. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ahora lo entiendo, señor Robot. No tiene por qué seguir explicándomelo. Robot. Sí, no te ofendas, dijo Yuyara mientras daba un bocado a la comida, pero te hace sonar como un robot. Izuku se sonrojó de vergüenza y tiró del dobladillo de su bata de laboratorio. Hablando de su bata de laboratorio, la había recibido en su primer día en el laboratorio, donde Ujiko orgullosamente se la había otorgado. Más tarde ese día, había mencionado despreocupadamente que le picaba al médico, quien a su vez miró fijamente a Yuyara, quien admitió que en realidad no había hecho nada malo esta vez. La bata no le había picado ni un poco en realidad era un poco espeluznante. De todos modos, aquí tienes. ¿Qué es esto? Preguntó Izuku mientras tomaba un paquete blanco doblado de Yuyara. Es una mascarilla médica de alta calidad que usan los médicos. Debido a su tendencia a incendiarse con productos químicos, el jefe quería que le diera una. Oye, eso solo pasó una vez. Verde, has prendido fuego a un estante de almacenamiento entero. Ese solo una vez.
Desesperado por cambiar de tema, Izuku recurrió a una pregunta que había querido hacer desde hacía un tiempo. ¿Por qué solo tenemos tenedores? Yuyara puso los ojos en blanco, muy consciente de su obvio intento de desviar la conversación de cualquier tema embarazoso por el que ella pudiera burlarse de él, pero aún así respondió de todos modos. Son más baratos. ¿Más económico? Es más fácil comprar un utensilio que dos. ¿Esa es la única razón? ¿Qué? ¿Tienes algo en contra de los tenedores cuchara? No. En realidad es lo opuesto. Al contrario. Sonrió el científico. Esto suena bien. Bueno, tartamudeó Izuku, consciente de que acababa de acorralarse. Cuando era niño y se quedó en silencio hasta convertirse en un murmullo, jugueteando nerviosamente con el libro que tenía delante. Vamos, Verde, tienes que hablar si quieres que alguien te escuche, se rió Yuyara. Cuando era pequeño, pensé que eran geniales porque eran como cucharas con una peculiaridad y para crédito de Yuyara, ella esperó unos segundos para comenzar a reír. Kirk. Eso es risa increíble. Jajaja. Se tomó un momento para recomponerse. Tan Verde, asterisco risa, ¿tienes alguna otra pregunta al azar que nunca beneficiará a la humanidad? En realidad. Izuku, ansioso por llevar la conversación por otro camino, sacó un cuaderno de su abrigo con la palabra análisis de laboratorio Vol. 1 escrita con un marcador permanente en la tapa. El cuaderno, aunque todavía era nuevo, mostraba un desgaste considerable por el uso constante y su tapa tenía varias manchas y quemaduras repartidas por toda la superficie. Estaba pensando en tu peculiaridad. ¿Migón? Arqueó una ceja. Migón es inútil. ¿Quieres decir que no te ayuda con tu trabajo? No, quiero decir que es inútil en general. Yuyara suspiró mientras Izuku inclinaba la cabeza confundido, pero antes de que pudiera incitarla, ella levantó una mano enguantada. La giró y se quedó mirando su palma cubierta unos momentos antes de comenzar. Mikir dijo es completamente inútil en todos los sentidos, no es útil para ningún trabajo, no es útil para ser un héroe, ni siquiera sería útil si quisiera convertirme en un villano. Nunca beneficiará a nadie, y por su propia naturaleza Yuyara dejó escapar un suspiro tembloroso. Oh, ¿qué demonios? Pareces un buen chico, y te quedarás por aquí, más vale que lo saquemos del camino, volvió a centrarse en Izuku. Te voy a contar una historia, Green. Yuyara respiró profundamente y sus ojos, normalmente llenos de una extraña mezcla de alegre picardía, parecieron casi hundirse como si hubieran puesto un peso sobre ellos. Cuando era pequeña, era lo que la gente llama una tardía en desarrollarse, no tenía una articulación extra en el dedo del pie, por lo que debería desarrollar una, pero incluso después de que todos mis compañeros de clase encontraran la suya, yo seguía sin tenerla. Pero a pesar de las burlas ocasionales, me consideraba una niña feliz, que vivía feliz con mi familia. Tenía a mi madre, a mi padre y a mi hermano pequeño, comenzó con una sonrisa melancólica. Éramos solo los 4, no tenía primos, mis padres eran hijos solteros y mis abuelos habían muerto antes de que yo naciera. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Pertenecíamos a la clase media y nos gustaba ser así. Mis padres tenían trabajos lo suficientemente buenos como para poder llevarnos a comer fuera todos los viernes sin preocuparse por el costo, pero no eran tan altos como para tener que preocuparse por reuniones de negocios importantes que nos hicieran cancelar nuestro viaje familiar anual. Éramos felices, claro está. Cualquier atisbo de sonrisa en su rostro murió mientras ella continuaba. Cuando cumplí 11 años, mi madre enfermó, muy enferma. Los médicos no estaban seguros de qué era y solo sabían 3 cosas. 1. No era contagioso, 2. No sabían cómo se contagió porque no lo había tenido antes y 3. No sabían nada más al respecto. Unos días después de que ingresara en el hospital, comencé a tener pesadillas en las que decía que se moría y eso me asustó un poco. Mi madre, que era muy testaruda, logró convencer a los médicos de que, como la enfermedad no era contagiosa, yo debería poder dormir con ella para aliviar mis pesadillas. Esa noche me abrazó fuerte y me dijo que no se iría a ningún lado y murió al día siguiente. Izuku palideció. Su muerte afectó mucho a mi familia, pero a mi padre fue el más afectado. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a beber y a visitar a un psicólogo por sus episodios de depresión. Nunca se volvió abusivo ni negligente, pero dejó de pasar tanto tiempo conmigo y con mi hermano, por miedo a que su mala salud mental se nos contagiara. Nunca volvió a ser el mismo. Pero con mi madre y mi padre fuera de escena, la responsabilidad de cuidar a mi hermano pequeño, que tenía 5 años en ese momento, recayó sobre mí.
Pasaron unos años y las cosas se habían estabilizado. Yo ya había cumplido 14 años y a mi padre le había ido lo suficientemente bien como para conseguir un aumento que más o menos cubría los ingresos que habíamos perdido con el antiguo trabajo de mi madre. Me iba bien en la escuela y había decidido convertirme en médico, de esa manera podría evitar que nadie más perdiera a su madre. Suena estúpido cuando lo digo ahora, pero en aquel entonces lo tenía muy claro, fue en esa época cuando mi padre empezó a toser. Al principio se rió de ello, creyéndolo un simple resfriado, pero como pasó un mes y no mejoraba, finalmente cedió y fue a ver a un médico, y luego a otro, y solo cuando todos los médicos de la ciudad le dieron la misma respuesta creo que realmente aceptó lo que le dijeron. Tenía lo mismo que mi madre. Papá inmediatamente comenzó a ponerse en cuarentena en su habitación, solo salía para ir a trabajar y cocinarnos. Cuando salía de su habitación se lavaba las manos profusamente, comenzó a usar una mascarilla médica barata y comenzó a limitar el contacto físico conmigo y mi hermano. Todo fue por una buena razón. Cuando miro hacia atrás, los médicos pueden haber dicho que no era contagioso, pero él lo había contraído de alguna manera, así que estaba haciendo todo lo posible para evitar que nosotros lo contagiáramos. Pero a medida que pasaban los años, su condición empeoró lentamente y con cada tos seca, se aisló cada vez más. El único aspecto positivo posible que teníamos era que no había progresado tan rápido como el de mamá. Su creciente aislamiento tuvo el efecto secundario no deseado de hacerme casi completamente responsable de criar a mi hermano. Cuando cumplí 18 años, yo misma me encargaba de la casa, lavaba la ropa, hacía las compras, preparaba la cena, incluso había decidido no ir a la universidad para poder conseguir un trabajo que me ayudara con las finanzas. Durante esos días, a menudo me quejaba de cuánto trabajo tenía por hacer, fue solo más tarde ese año cuando me di cuenta de lo mucho que mi padre me había ayudado. Enfermo, viejo y en su lecho de muerte, de alguna manera me había guiado de la manera perfecta para que cuando mi hermano y yo volviéramos de su funeral en una noche tormentosa, yo estuviera completamente preparada para cuidar de los dos. La vida se prolongó y antes de que me diera cuenta, ya había cumplido 20 años y las cosas finalmente estaban mejorando. Acababan de darme un aumento y el cumpleaños número 14 de mi hermano estaba a la vuelta de la esquina. Decidí comprar una gran tarta para celebrar los dos. El dinero siempre había sido escaso porque yo trabajaba sola, así que no había podido comprarnos a ninguno de los dos una tarta de verdad desde que murió mi padre, y sabía que le alegraría el día. Cuando volví a casa caminando esa tarde, con la caja del pastel en la mano, me encontré genuinamente esperanzado por lo que el futuro traería, estaba feliz, Yuyara suspiró y bajó su rostro para descansarlo en su mano, la historia parecía agotarla físicamente, dejando escapar una risa sin calidez con sus siguientes palabras. Fui tan estúpido. Ese día entré a mi casa en ruinas y encontré a mi hermano desplomado en el suelo. Una vez que lo llevé rápidamente al hospital, los médicos no solo confirmaron mis peores temores, sino que me dijeron algo peor. Mi hermano no solo estaba enfermo, sino que llevaba mucho tiempo enfermo y me lo ocultó para que no me preocupara. Lo hospitalizaron inmediatamente y me informaron educadamente de que había entrado en coma. Y así, sin más, me quedé sola, sin amigos ni familia. Lo único positivo fue que los médicos me dejaron pasar tiempo con él durante las horas de visita, y me propuse ir a cogerle la mano al menos una vez al día. Por supuesto, justo cuando pensaba que había tocado fondo, empezaron a llegar las facturas médicas. Tuve que empezar a hacer doble turno y a trabajar horas extras para poder pagarlas. Mientras tanto, la condición de mi hermano seguía empeorando, lo que significa que necesita más medicamentos y mejores médicos, y ambas cosas cuestan más dinero que yo no tenía. Entonces empecé a pedir dinero prestado. Pedí préstamos a los bancos, cuando dejaron de hacerlo recurrí a los usureros, cuando dejaron de hacerlo recurrí a la yakuza, y cada día que iba a ver a mi hermano le iba cada vez peor. Así me encontró Ujiko, sentada bajo la lluvia, cansada, sola y llorando a mares al costado de la carretera. Mi departamento me había echado porque no podía pagar el alquiler, los bancos habían congelado mi cuenta y todas las personas sospechosas a las que les pedí préstamos me estaban pisando los talones para cobrar mis pagos atrasados. El médico reconoció mi potencial y aprovechó mi situación para adoptarme en su programa de ciencias. Me dio una litera en uno de sus laboratorios más grandes y una oportunidad de demostrar mi valía, sabiendo que trabajaría muy duro para ascender a puestos mejores y mejor remunerados para poder pagar mis deudas, lo que le proporcionó un trabajador extremadamente motivado sin que él tuviera que hacer ni siquiera un esfuerzo.
Por supuesto, ese también fue el momento en que obtuve acceso a los recursos que necesitaba para estudiar mi don, que debía haber adquirido hace tiempo. Pensé que tal vez, solo tal vez, si pudiera encontrar una manera de activarlo, mi situación se beneficiaría de alguna manera. El científico dejó escapar una risa hueca, limpiándose un poco de agua del ojo derecho. La ironía de todas las ironías, no fui una persona que floreció tarde, tuve mi don desde siempre, mi don, mi maravilloso poder, respiró profundamente para tranquilizarse. Si toco a alguien con la palma de mi mano, acelero cualquier enfermedad que tenga, demonios, ha crecido con los años y ahora puedo transmitirle a la gente enfermedades que ya había acelerado antes, y yo que quería ser doctora cuando era niña. Desvió su atención de Izuku y volvió a su comida, apuñalándola. ¡Qué maldita broma! Izuku no sabía qué decir en respuesta, diablos, no sabía qué decir en general. Oh, no tienes que preocuparte. La cabeza de Yuyara se levantó de repente, malinterpretando el silencio de Izuku. Uso guantes, ¿lo ves? No puedo desactivar mi don, pero no funciona sin contacto con la piel, así que estás perfectamente a salvo. No, no es eso. Es solo que, Izuku jugueteó con su bata de laboratorio. ¿Qué le pasó a Tetu? Yuyara sonrió con una triste simpatía. Mi hermano aún no se ha despertado, pero ahora está estable. Su condición dejó de empeorar después de que comencé a usar mis guantes en todas partes, soltó una risa triste. Imagínate. Un silencio sombrío cayó sobre la mesa mientras comían. No era incómodo, pero no se sentía bien hablar. Esto continuó hasta que Yuyara terminó de comer y sonó una alarma en su teléfono, señalándole que necesitaba ir a algún lado. Ella recogió su bandeja y comenzó a alejarse antes de detenerse y volverse hacia Izuku. Mira, no te dije todo eso por lástima, pasó hace mucho tiempo y ya lo superé todo, pero, mierda, esto va a sonar muy arrogante, ¿no? Sé que no tener un don tiene sus propias razones para ser una mierda, pero no deberías menospreciarte por eso tan a menudo, porque incluso si no tienes un don, bueno, a veces desearía haber nacido sin el mío. La historia de Yuyara permaneció en la cabeza de Izuku durante el resto del día. Permaneció en su mente mientras regresaba a casa, mientras cenaba y mientras se acostaba esa noche. No solo se quedó con él por lo poderoso que era, sino porque le dejó una pregunta sobre la que reflexionar. Una pregunta que iba en contra de todo lo que le habían enseñado de niño, en contra de todo lo que le predicaban todas las personas que había conocido y en contra de la esencia misma de sus sueños de infancia. El Kir de Yuyara había causado una tragedia para ella y toda su familia, y con el gran volumen de personas en el mundo, tenía que haber otros Konquirks tan malos, si no peores, que el de ella. Tal vez las peculiaridades no eran tan buenas como parecían. Tal vez, solo tal vez, al haber nacido sin peculiaridades y había esquivado una bala. Estos pensamientos le hicieron pensar. Entonces pensó, y luego pensó un poco más, y luego un poco más. Pensó mucho sobre esos pensamientos. Algunos de estos pensamientos eran: ¿cómo podría ayudar a esta gente? ¿Y podría siquiera ayudar a esta gente? Estos pensamientos provocaron más pensamientos, lo que provocó que se pensaran más pensamientos sobre los pensamientos. Desafortunadamente, el hábito de Izuku de concentrar toda su atención en una sola línea de pensamiento tenía la desventaja de reducir su conciencia situacional a un nivel apenas superior al de una roca. Esa conciencia de la situación habría sido muy útil al día siguiente en clase, cuando murmuró y garabateó en su cuaderno, sin darse cuenta de cierto rubio cuya mirada se clavó en la parte posterior del cráneo de Izuku. Algunas personas podrían pensar que las palabras Bakugo y tranquilo nunca deberían estar en la misma oración sin un no es entre ellas. La evidencia de esta afirmación era abundante, el joven pirómano era ruidoso, bullicioso y hacía notar su presencia donde quiera que iba, sin mencionar que su don tampoco era exactamente sutil. Sin embargo, esto no se debía a que no pudiera permanecer callado, sino a que estaba vinculado a un aspecto mucho más amplio de Bakugo en su conjunto: su ego. En pocas palabras, Bakugo amaba su ego, y su ego se veía reforzado por el hecho de que la gente supiera que él estaba allí. Matemáticas simples, solución simple. Pero aunque a Bakugo le encantaba ser el centro de atención, hacía tiempo que había aceptado que si alguna vez quería ser el héroe profesional número uno, también necesitaría saber cómo actuar de una manera más discreta. Por supuesto, esto no hizo que verlo caminar silenciosamente por la calle fuera más desconcertante. Bakugo se burló cuando se vio obligado a correr rápidamente detrás de una pared para evitar ser visto. El hecho de que pudiera estar en silencio no significaba que le gustara hacerlo.
Que lo obligaran a escabullirse como una rata lo cabreaba y, como siempre, todo era culpa de Deku. La semana pasada, Bakugo se dio cuenta de que el idiota aún no había retirado su solicitud para la UA. Al principio, Bakugo simplemente lo había ignorado. Si el idiota no podía entender que no aprobaría el examen de ingreso, ese no era su problema, pero con su atención dirigida nuevamente hacia el don nadie sin don, bueno, no tenía ningún sentido. En el poco tiempo que Bakugo había pasado desde que dejó de preocuparse por Deku, el idiota había cambiado por completo su comportamiento. No era nada lo suficientemente grande como para que lo notara el transeúnte promedio, pero para Bakugo, a quien el idiota había molestado desde que eran niños, se destacó como un pulgar dolorido. El idiota había dejado de encogerse a los lados de los pasillos con la cabeza agachada como una tortuga, y en su lugar se abría paso entre la multitud de estudiantes como un jodido ser humano de verdad. De alguna manera había logrado dejar de desmoronarse por completo en una conversación normal y había logrado atenuar su tartamudeo. No prestaba demasiada atención a las risas o burlas que se dirigían hacia él, actuando como si estuviera demasiado absorto en su maldito diario para escucharlas. Y hablando de su estúpido diario, siempre había estado anotando cosas todo el tiempo, pero recientemente había pasado el dial más allá del 100% y se había vuelto loco con esa estúpida cosa. Diablos, Bakugo no podía recordar ni una sola vez en la que lo hubiera visto dejar esa maldita cosa. El pequeño cabrón se estaba volviendo más confiado. El examen de ingreso a la UA se acercaba cada día más, y la única persona que no tenía ni la más mínima posibilidad de aprobarlo estaba adquiriendo cada vez más confianza. El razonamiento deductivo básico concluyó que había encontrado algo que lo hacía más seguro de que iba a aprobar. Pero si algo podía darle a Deku una maldita oportunidad de aprobar, y Bakugo, que ya estaba listo para dominar el examen, podía conseguirlo, ni siquiera su creciente ira pudo evitar que una sonrisa maníaca se esfumara en su rostro mientras imaginaba, no solo superar a sus oponentes, sino anular por completo sus puntuaciones. Por supuesto, cuando le preguntó amablemente a Deku sobre ello, Lea se le gritó y lo intimidó, el estudiante sin don gritó y salió corriendo. Así que ahora Bakugo estaba haciendo lo que cualquier persona normal haría, acechar a Deku hasta que el idiota A. Lo llevó a su objetivo, B. Comenzó a murmurar para sí mismo y reveló su secreto de esa manera, o C. Deambuló por un callejón o algún lugar donde Bakugo pudiera acorralarlo, sin que el idiota corriera como un completo cobarde. Las cosas iban bien, aunque un poco lento para el gusto de Bakugo, hasta que Izuku echó un vistazo al reloj de su teléfono, dejó escapar un silencioso "oh, mierda" mientras abría mucho los ojos y salió corriendo por la acera como un loco. Bakugo siguió su ejemplo, soltando una maldición y corriendo tras Izuku, continuando su ola de maldiciones cada vez que su objetivo doblaba una esquina, haciéndole perder la línea de visión por unos segundos. Y así, durante los siguientes minutos, los transeúntes pudieron ver a un joven adolescente corriendo en pánico por las calles, seguido de cerca por otro adolescente mucho más enojado que lo perseguía y también soltaba una tormenta de palabrotas que haría llorar a cualquier madre. Esto continuó durante bastante tiempo, cada segundo era un tic-tac en la proverbial bomba de tiempo que era la ira creciente de Bakugo. Afortunadamente, sin embargo, se evitó el día del juicio final ya que, justo antes de que Bakugo se volviera loco y usara su don para volar hacia adelante y derribar al idiota, Izuku se desplomó rápidamente en el suelo con una fuerte exclamación de "estoy aquí". Esta parada repentina provocó que Bakugo golpeara sus pies para reducir la velocidad, pasando rápidamente de la velocidad máxima a 0, tropezara con dichos pies y siguiera el ejemplo de Izuku de caer de nariz en el cemento. Sacudiendo la cabeza y parpadeando para quitarse algunas estrellas de la vista, Bakugo se levantó con el ceño fruncido mientras Izuku soltaba una serie de frases como "no llego tarde", "llegué a tiempo" y similares. Por supuesto, esa mueca se transformó en una sonrisa burlona cuando realmente registró lo que había escuchado. Deku estaba aquí, lo que significaba que había llevado a Bakugo exactamente a donde quería. Finalmente, después de verse obligado a seguir en silencio y luego perseguir a Deku por las calles, su persistencia daría sus frutos. Solo, ¿qué carajo? No fue exactamente lo que esperaba. Frente a él no había un campo de entrenamiento secreto, no era una agencia de héroes, ni siquiera era un gimnasio, vine hasta aquí para ver un edificio extraño en el culo de una rata de la nada. Deku, maldito idiota.
Izuku, al darse cuenta de que Bakugo estaba presente con su arrebato inicial, estaba demasiado ocupado entrando en pánico para responder adecuadamente. El hecho de que acabara de llevar a Bakugo de todas las personas al laboratorio, a pesar de todas las advertencias y precauciones que Ujiko prácticamente había taladrado en su cerebro, realmente no ayudó. Justo cuando pensé que tal vez finalmente habías arreglado tu mierda, cometiste esta estupidez. Bakugo se enfureció mientras se dirigía furioso hacia Izuku, arrastrándolo por la camisa. ¿Qué estás escondiendo? Kuku, ¿qué quieres decir? Quiero decir, ¿por qué te hace tan engañoso con el imbécil del examen de la UA? Izuku, para su crédito, se tomó un momento para pensar en las palabras de Bakugo antes de inclinar la cabeza y dejar escapar un confundido Bakugo, sin darle crédito, era Bakugo y lo tomó de la manera que solo Bakugo podía hacerlo. Obviamente Deku lo estaba ignorando, haciéndose el tonto y tratando a Bakugo como si fuera un idiota, todo al mismo tiempo. También conocido como el insulto de todos los insultos. ¿Quién te crees que eres, pequeño mierda? Buena pregunta. Izuku parpadeó. Bakugo parpadeó. Y entonces algo agarró la parte trasera del cuello de Bakugo y lo arrastró lejos de Izuku. Tomado por sorpresa y completamente desprevenido para cualquier tipo de contraataque, si es que esto podía llamarse así, Bakugo cayó hacia atrás y se tambaleó antes de estabilizarse y enviar una mirada ardiente hacia Izuku. De pie frente al adolescente había un hombre bajito y rechoncho con un bigote bastante grande y un par de gafas de mierda, al menos en la opinión de Bakugo. Muy buena pregunta. Dijo el hombre con un aplauso. ¿Quién te crees que eres? Vas a atacar a uno de mis empleados de esa manera, y nada menos que en mi propiedad privada. Mientras el joven usuario del don de explosión todavía intentaba decidir cómo responder exactamente a la repentina aparición del hombre, Ujiko levantó una mano y jugueteó con sus gafas. Una suave luz azul brilló en ellas, tan pequeña y rápida en atenuarse que Bakugo la descartó como un resplandor del sol de la tarde sin pensarlo dos veces. Y los ojos de Ujiko parecieron moverse ligeramente, mirando en dirección a Bakugo, pero no directamente a él, moviéndose sutilmente de un lado a otro casi como si estuviera leyendo algo suspendido en el aire. Katsuki Bakugo, 15 años, tipo de Kirk. Emisor, nombre de Kirk. Explosión, notas altas en todas sus clases, solicitó tomar el examen de ingreso a la UA hace 2 meses, no solicitó ingresar a ningún otro lugar y, en general, olvidó la lección de no poner todos los huevos en una canasta para, en cambio, colocar todo su futuro en la posibilidad, ciertamente bastante grande, de ingresar a la UA. Los ojos de Ujiko se posaron nuevamente en Bakugo. ¿Entendí todo bien? ¿Y, cómo consiguió todo eso? ¿Cómo crees que lo hice? Respondió el científico levantando tranquilamente una ceja. Bakugo apartó los ojos de Ujiko y miró fijamente a Izuku, perdiéndose por completo la sonrisa del doctor mientras lo hacía. Independientemente de cómo, por qué o cualquier otra palabra interrogativa, lo sé. Y también sé muchas otras cosas. Ujiko esperó medio segundo a que Bakugo volviera a centrarse en él antes de continuar. Por ejemplo, conozco la política de tolerancia cero de la UA para los delitos menores avanzados, la delincuencia y las infracciones. Lo cual, a pesar de tu personalidad y Ujiko se ajustó las gafas. Sorprendentemente, solo te han marcado por delitos menores en el pasado. Muy interesante, si me permiten decirlo. Ujiko continuó sonriendo mientras Bakugo se enfurecía. Creo que debo dejar en claro que cualquier acción futura contra mi empresa o mis empleados puede y debe ser informada con todos los detalles e información necesarios a las autoridades correspondientes. Ujiko volvió a juguetear con sus gafas, lo que hizo que el resplandor azul desapareciera. Las cartas están ante usted, señor Bakugo, haga con ellas lo que quiera. Bakugo abrió la boca para gritar, la cerró, apretó los dientes, apretó los puños, levantó la cabeza en alto, dijo TCH y luego se alejó furioso con las manos en los bolsillos. Izuku observó a su amigo de la infancia alejarse con los ojos muy abiertos. Ujiko acababa de convencer a Bakugo. En realidad lo había hecho escuchar con palabras. Izuku nunca pensó que eso fuera posible. Ejem. Ah, cierto. Empezó a sudar mientras sus pensamientos volvían a la situación. Acababa de llevar a alguien al laboratorio, una de las pocas cosas que Ujiko le había dicho que nunca hiciera. Así que ese era el tipo Bakugo que mencionaste antes, ¿eh? Debo decir que no estoy muy impresionado. El doctor se acarició el bigote mientras comenzaba a murmurar para sí mismo. Es un poco triste en realidad. Ese señor Ujiko.
Ese ego suyo va a ser un problema para él en el futuro, especialmente con una peculiaridad como esa, es como un autobús sin conductor, doctor. Un barco que se dirige a toda velocidad hacia una cascada, con púas en el fondo, púas cubiertas de dinamita. Condenado a matar a todos a bordo en una muerte ardiente y espantosa, ese señor Ujiko. Realmente necesito mejores analogías. El científico fue sacado de sus cavilaciones por un tirón en su abrigo, lo que hizo que se volviera hacia Izuku, quien afortunadamente no había escuchado su comparación murmurada. Yoyoku quiero decir, escúpelo, muchacho. Replicó Ujiko con un ligero golpe en la cabeza de Izuku. Un hombre de ciencia no tiene tiempo que perder tartamudeando como un bufón. Lo siento señor. HMM. ¿Para qué? ¿Qué quieres decir con para qué? Lo llevé al laboratorio. Ah, asintió Ujiko entendiendo, bueno, es bueno que este no sea el laboratorio entonces. ¿Qué? Si fueras al laboratorio, diría que estás a, no sé, 1 o 2 cuadras de distancia, dijo Ujiko riendo. Lo cual es bastante comprensible, en realidad, todos estos almacenes parecen exactamente iguales. Espera, y Izuku se tomó un momento para pensar. Si este no es el laboratorio, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué era todo eso de la propiedad privada? Bueno, eso es bastante simple en realidad, siempre llegas temprano y esta vez no fue así. El doctor asintió con confianza mientras las cejas de Izuku se fruncían tratando de recordar si eso era realmente cierto, podría haber jurado que se había asegurado de estar exactamente en el punto para evitar que se repitiera, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Ujiko le dio una palmadita en la cabeza y continuó. Algo muy importante debe haber sucedido que interfirió en el camino de la ciencia, así que, naturalmente, envié un equipo para ayudar. Ujiko suspiró. Desafortunadamente, todos los científicos del laboratorio estaban ocupados haciendo su trabajo por una vez, y Yuyara estaba en un descanso, y Dios no permita que ella realmente hiciera algo productivo en su descanso. El doctor sonrió mientras Izuku se reía un poco ante eso. ¿Y la parte de la propiedad? Bueno, esa parte, eso fue una tontería. Ese señor Ujiko. ¿Qué? Funcionó de maravilla, deja de preocuparte. Ujiko hizo un gesto con la mano con desdén mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia el laboratorio. Espera. HMM. Giró la cabeza y levantó una ceja perezosamente. Yo trago Izuku, gracias por ayudarme. Cuando quieras, niño, sonrió Ujiko. Ese señor Ujiko, además, no me gustan mucho los matones, dijo el doctor tosiendo. Son cobardes demasiado asustados para ser realmente villanos. Volvió a la carretera y comenzó a caminar de nuevo. Vamos muy retrasados y todavía tengo algo muy importante que mostrarles. Sí, señor. Y así, el aprendiz corrió tras el maestro, sin darse cuenta de las formas que se deslizaban entre las sombras, observándolo como lo habían hecho desde que Ujiko lo nombró su sucesor hace tanto tiempo. Izuku ya se había acostumbrado a trabajar con los distintos Nomu del laboratorio. Aunque su principal función era realizar controles rutinarios, cada vez que ocurría algo realmente interesante, lo delegaban en el papel de asistente, pero eso no importaba mucho en ese caso. Lo que importaba era el hecho de que Izuku podía decir que lo que había frente a él era diferente de todos los demás Nomu. Mi sucesor, he aquí mi último intento de crear mi obra magna. Mi última obra maestra. Era enorme, una figura descomunal que rivalizaba en tamaño con Olmigt. Estaba cubierto por una piel gruesa, de color alquitrán, que se abultaba y en algunos lugares se abría, incapaz de contener el gran volumen de masa muscular que tenía la bestia. Su boca era una imitación demoníaca de la de un pájaro, un pico huesudo lleno de gigantescas púas de dientes. Y por supuesto, como todos los Nomu, su cerebro permanecía orgulloso y expuesto para que el mundo lo viera, con 2 ojos enfermizos y brillantes que miraban fijamente al vacío. Fue monstruoso, fue una afrenta a la naturaleza, fue increíble y susurró Izuku, con los ojos abiertos por el asombro. Ante él no solo se encontraba una criatura, sino un testimonio viviente del poder de la ciencia. El poder de ir más allá de las leyes naturales que sostenían el universo, de romperlas y doblegarlas a la voluntad del hombre. De liberarse de las cadenas que habían atado a la humanidad y convertirse en algo más de lo que cualquier ser humano jamás estuvo destinado a ser. El poder de convertir los sueños en realidad. El poder de reescribir el destino. La risa de Ujiko sacó a un avergonzado Izuku de su trance. Jaja. Es realmente asombroso, mi joven sucesor. Y veo que tu atención se centró casi de inmediato en los detalles más finos. Realmente te he enseñado bien. Izuku se sonrojó de vergüenza al ser llamado.
Si bien la apariencia del gnomo era impresionante, el científico en formación se dirigió casi de inmediato a la terminal a la izquierda del tubo para echar un vistazo a su composición genética. ¿Y qué composición genética era? Una peculiaridad para aumentar la velocidad. Una peculiaridad para una superfuerza. Una peculiaridad para la absorción de impactos. Una peculiaridad para la supresión de impactos. 3 peculiaridades diferentes para una mayor regeneración. Sin mencionar los diferentes tipos de mutaciones que se habían ido acumulando unas sobre otras. Esta cosa era un monstruo. Es hermoso, ¿no? Se rió el doctor. Yo diría que es una de mis mejores obras de arte hasta la fecha. Impresionante. Sin duda. Hermoso. Arte. Izuku había aprendido mucho del buen doctor, pero una cosa que no había captado era el sentido del arte de su maestro, y su obsesión por crear su obra magna, aunque después de ver esto, definitivamente entendió el razonamiento del hombre para eso último. La sonrisa de asombro de Izuku se suavizó cuando un pensamiento perdido atravesó su cabeza. ¿Qué planeas hacer con esto? Bueno, y tartamudeó Izuku, ahora pensando en lo que estaba diciendo. Es solo que esto podría causar mucho daño si cayera en las manos equivocadas, así que me preguntaba qué planeabas hacer con él. Aujiko se rascó el bigote, repentinamente un poco avergonzado. Bueno, verás, yo como que, realmente no he pensado tan a futuro. Doctor Aujiko. ¿Qué? No es como si fuera a robar un banco con él. Técnicamente cierto. Bueno, sí, pero aún así. Tienes una superarma viviente en tu sótano. Si los héroes alguna vez se enteraran de esto, Izuku palideció al pensar en las consecuencias de que eso sucediera. Tranquilo, muchacho. Mis empleados saben cómo mantenerme callado y solo los de arriba saben de este tipo de experimentos, tarareó Hiko mientras comenzaba a jugar con la terminal del tubo. Además, los héroes fueron parte de mi inspiración para esta obra de arte de todos modos. ¿Qué? Preguntó Izuku, honestamente sorprendido por la declaración. Bueno, hace un tiempo, tuve la desagradable experiencia de estar atrapado en una habitación con un tipo que no paraba de decir que un día será muy fuerte y vencerá a All Might, y será el mejor, y bla, bla, bla. En resumen, fue muy molesto. Pero me hizo pensar. Si pudiera hacer algo que pudiera competir de tú a tú con All Might de todas las personas, su sonrisa se torció en una sonrisa deformada. Si una de mis creaciones pudiera luchar contra el héroe más grande en igualdad de condiciones, entonces tendría que ser mi mayor obra maestra. La sonrisa de Ujiko se debilitó mientras suspiraba. Por supuesto, ahora que realmente he intentado hacer la cosa, todo lo que tienes que hacer es buscar algunos de los viejos vídeos de All Might y se vuelve bastante obvio. Por más impresionante que sea el gnomo, está muy lejos de superar al tipo. Vaya, Izuku miró la toma con una nueva luz. Pensar que un niño pequeño podría inspirarte para hacer esto, Ujiko abrió la boca para corregir a Izuku, hizo una pausa y pensó detenidamente en la persona de la que estaba hablando antes de continuar. Sí, no sé cuántos años tenía, pero por cómo actuaba, no podía tener más de 4 o 5 años como máximo. Esto hizo que Ujiko comenzara a reír como si hubiera contado el mejor chiste en mucho tiempo, pero Izuku no le prestó atención y regresó al tanque. ¿Entonces te hicieron luchar contra All Might? El estudiante sin peculiaridades frunció el ceño cuando una imagen de la forma marchita de All Might pasó por su nuca. Al mirar la terminal que mostraba la lista de peculiaridades y capacidades físicas de la criatura, Izuku no pudo evitar comenzar a preocuparse cuando una conclusión sorprendente comenzó a formarse. Ujiko estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Te tendrías que agregar muchas más peculiaridades para vencer a All Might. Dijo en cambio, completamente fluido, sin tartamudear en absoluto, no señor, había encubierto esa mentira perfectamente. K. Agrega más Kirks, dice, como si fuera así de fácil. Vamos, niño, pensé que te había enseñado algo mejor que eso. Darle un don a una mierda es un dolor de cabeza y medio, darle múltiples Kirks es casi imposible, y todo el estrés de tratar de descubrir cómo hacerlo es muy probablemente la razón por la que perdí mi cabello. Necesito una lección de recapitulación rápida sobre dar Kirks a los Nomu. No señor. Darle múltiples dones a un anfitrión no es difícil debido al proceso de aplicación de dones. Comenzó Ujiko, ignorando la respuesta de Izuku. Agregar un don a un anfitrión es casi ridículamente fácil con la tecnología que tenemos en el laboratorio, y siempre que el cuerpo y la mente del anfitrión hayan sido mejorados para soportar la tensión de estos dones, es teóricamente posible tener un Nomu con infinitos dones, pero ¿eso significa que el proceso es fácil?
No. No lo es. Esto se debe a que el mayor desafío que enfrentamos los científicos cuando agregamos más de un Kirk no es el cuerpo o la mente del huésped, no es el proceso de aplicación, son los Quirks en sí mismos. Los Quirks no se llevan bien entre sí. Si se colocan dos Quirks opuestos en un huésped, entonces, al igual que un cuerpo rechazará órganos que reconoce que no son de él mismo, como sucede con los trasplantes de órganos, los Quirks se rechazarán entre sí. Este es un problema sin resolver hasta el día de hoy, y uno que sigue siendo el mayor obstáculo en nuestra investigación. Esto es tan importante, de hecho, que lo repetiré. Este problema no se ha resuelto, hasta ahora solo hemos logrado encontrar formas de solucionar el problema, como usar quirks lo suficientemente similares entre sí como para engañarlos y hacerles creer que son simplemente un subproducto el uno del otro. El gnomo que tienes delante es un ejemplo perfecto de esto, y es lo más lejos que hemos podido llegar con este método. Cada una de sus peculiaridades es una peculiaridad basada en lo físico, y cada una de sus peculiaridades simplemente se suma a algo que la criatura ya tenía. Ya podía curarse a sí misma, ya tenía músculos, ya tenía piel y huesos que absorben naturalmente los golpes y protegen los órganos internos, es solo por esto y dos peculiaridades de mutación que los unen aún más, que la bestia no está muerta. Y aún así, su estructura genética se tambalea al borde del colapso total. Así que, Izuku. Ujiko dejó de caminar y se dio la vuelta para mirar a su aprendiz. Si decidiera que también quiero que pueda convertirse en agua, volar y lanzar bolas de fuego por los ojos, ¿qué sucedería? ¿Él y los Quirks se rechazarían entre sí? Los Quirks se rechazan entre sí. Aulló Ujiko. Los Quirks se rechazarían entre sí, el gnomo moriría, mis esperanzas morirían, todos los recursos gastados en él se desperdiciarían, sería una gran pérdida financiera, tendría que empezar de nuevo y mi madre se reiría de mí por ser un fracaso. Y ignora esa última parte. Ese sí, señor. Ujiko se desplomó contra la pared, enojado porque su obra maestra básicamente había sido llamada no lo suficientemente buena en su cara, después de haber sido despotricado, y suspiró mientras se perdía en sus pensamientos. El Kirk de su maestro era una obra de arte terriblemente hermosa, que sin duda había acelerado su investigación durante décadas, pero incluso entonces, no había resuelto el problema del rechazo de Quirks. All for One, al contrario de lo que su uso implicaba, no robaba el Kirk de alguien, al menos no de la forma en que uno pensaría. El Kirk All for One evitaba por completo el problema del rechazo de Quirks al no tomar Quirks, sino copiarlos, expandirse para imitar las habilidades del Kirk y luego destruir el Kirk inicial. El Kirk era increíblemente fascinante de estudiar, ya que casi nada de lo que hacía funcionaba como uno esperaría. Por ejemplo, la capacidad de obsequiar un Kirk a otra persona no es en realidad un poder del Kirk. No es una habilidad, sino más bien un mecanismo de seguridad incorporado. Si el portador absorbe una peculiaridad que es perjudicial para su salud, puede descargarla en otro anfitrión para salvarse, bastantes pasos lejos de un mecanismo de don, si el propio Ujiko pudiera decirlo. En cuanto a por qué no podía simplemente descopiar un don malo sin tener que pasárselo a otra persona, Ujiko creía que era simplemente más evidencia de su creencia personal de que nada en el mundo era perfecto, incluso algo así como un don casi todopoderoso. Fue triste realmente, ni siquiera All for One podía resolver el infinitamente exasperante problema del rechazo de Don, y ahora su última obra maestra, la que honestamente podía decir que tenía el mayor potencial de todo lo que había hecho en mucho tiempo, nunca alcanzaría lo que podía ser capaz de hacer, todo por un solo problema. Era casi gracioso, tal potencial estaba fuera de su alcance, si tan solo pudiera descubrir cómo hacer que las peculiaridades funcionaran bien o, dado que era poco probable que eso sucediera pronto, encontrar una manera de ignorarlo por completo. Bueno, ¿qué pasaría si simplemente hiciéramos algo que no provocara el rechazo? Exactamente, necesitaba encontrar algo que no activara. Espera un momento, ¿qué pasa con las cosas que no son exactamente peculiaridades? ¿Cómo diseñarlo para que tenga una masa muscular más densa, huesos más densos, o tener garras? Esas son cosas que puedes hacer simplemente mediante la edición básica de ADN. La tecnología existía desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que las peculiaridades fueran una cosa, aunque era experimental en ese momento, pero con un poco de revisión de la base, estoy seguro de que podríamos. Ujiko se quedó mirando a Izuku, acariciando su barbilla mientras ignoraba todo lo que su sucesor en negación estaba diciendo, las primeras dos oraciones rebotando en su cabeza como una pelota de playa demasiado desagradable. Caminó con cuidado hacia la esquina, donde había un pequeño taburete de lado.
Lo puso en posición vertical y le quitó un poco el polvo. En el fondo, estaba enojado con Yuyara por dejar cosas tiradas en una habitación tan importante, pero no hizo nada al respecto. En cambio, se desplomó en el taburete y se pellizcó el puente de la nariz. Eso funcionaría. El resoplido molesto de Ujiko finalmente captó la atención de Izuku, lo que lo hizo detener su divagación. Eso, ¿y por qué no pensé en eso antes? He estado trabajando en mi arte durante décadas, estuve estancado en tratar de unir peculiaridades durante años, y todo este tiempo podría haber y de repente, Ujiko se puso de pie y el movimiento hizo que el taburete volviera a su posición original. Tú, dijo, señalando a Izuku con el dedo. Sígueme. Por supuesto, la palabra seguir podría haber sido un poco engañosa, ya que el doctor agarró el cuello del abrigo de Izuku, lo arrastró hacia la puerta, por varios pasillos, hasta una habitación vacía, donde lo arrojó sin contemplaciones. El científico en formación fue a continuar el tren de una sola palabra con un qué y un por qué. Pero Ujiko ya estaba delante de él. Permanecer. Y así Izuku, confundido y un poco asustado, se quedó. La habitación era casi idéntica a la que había utilizado para el examen de Ujiko, hacía una eternidad. Las paredes estaban vacías, salvo por el frío acero del que estaban hechas, y lo único que se podía destacar era la puerta, un escritorio de madera, una silla y una lámpara de techo. Aunque no era como si esta fuera una habitación especial, solo porque parecía la sala de pruebas. Muy poco después de que comenzó a venir al laboratorio de manera regular, Izuku se enteró de que todas las oficinas se veían así, incluso la que Ujiko había requisado cuando quedó claro que iba a pasar mucho tiempo aquí. Pero no te equivoques, el hecho de que todas las habitaciones fueran iguales no significa que fueran todas iguales. Por ejemplo, esta habitación estaba vacía, hacía frío, era sofocante incluso. Mientras tanto, las oficinas de Yuyara y Ujiko tenían personalidad y un aire de vida. La de Ujiko se debía simplemente a que tenía un montón de tazas de café vacías por todas partes, mientras que la de Yuyara se debía a todos los papeles sin terminar tirados por todas partes, a la ocasional lata de cerveza y al maldito mini refrigerador que de alguna manera le había pasado desapercibido a Ujiko, irónicamente escondiéndolo debajo de las pilas de papeles que Ujiko le había dado un sermón sobre recoger. Izuku salió de sus pensamientos cuando la puerta se abrió y Ujiko entró, empujando un carrito lleno de libros, cajas y una tableta, luchando un poco por su peso. Hay 300 artículos en este carrito, gruñó mientras le daba un último empujón hacia la habitación, y alrededor de otros 500 en la tableta. Todos estos son documentos muy importantes que he estado pensando en ver si puedo utilizar para avanzar en mi propia investigación. Desafortunadamente, aún no he tenido tiempo de revisarlos, tosió mientras se sacudía el polvo de las manos. Ordena todo eso y vuelve a informarme mañana. Te voy a dar un aumento, no lo olvides, te voy a ascender a cualquier puesto que te permita conseguir un laboratorio privado. Pero solo he estado aquí de 2 meses. Exactamente. Y ya eres más competente que literalmente todas las demás personas que tengo en este edificio. El doctor alisó algunas arrugas de su abrigo y se volvió hacia la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo que organizar una reunión de toda la industria, donde les gritaré a todos por no haber comprendido algo tan simple, durante tanto tiempo. Espera, doctor Ujiko, ¿qué? Tienes 2 semanas para leer todo eso, 3 días para recopilar toda la información útil y luego 4 días más para elaborar 1 o 2 buenas ideas, que pueden ser para un proyecto, un estudio o incluso para un campo científico completamente nuevo. No me importa, siempre que sean impresionantes. Luego, presentarás dicha idea a un grupo de científicos y a mí. Esta es tu gran oportunidad, muchacho. Ujiko sonrió ampliamente por encima del hombro mientras la puerta se cerraba detrás de él. Hazlo a lo grande y demuéstrales que tenía razón sobre ti. Izuku observó la puerta cerrarse, con la mirada perdida mientras su cerebro intentaba comprender exactamente qué había sucedido. Primero, ¿qué? Segundo, ¿qué? Había 3 tipos de días en el mundo. Días buenos, días malos y un tercer tipo de día especial. El tipo de día que Yuyara tenía la maravillosa fortuna de tener en ese momento. El día me. Ni bueno ni malo, simplemente un sólido me. Ella había llegado al trabajo a las 10 a.m. de ayer y había estado trabajando sin parar desde entonces para finalizar el proyecto en el que su equipo había estado trabajando durante la mayor parte de la temporada, así como también para tratar de enderezar un proyecto completamente diferente que había caído sobre su cabeza cuando otro laboratorio se vino abajo. Fueron horas de trabajo tedioso e ininterrumpido que parecían eternas y que le daban ganas de arrancarse el pelo.
Pero ya estaba hecho y nunca más tendría que lidiar con eso. Ahora podía irse a casa y quedarse dormida. La cama o el sofá, en realidad no importaba, la dulce serenata del sueño placentero la llamaba como la canción de cuna de una sirena y cualquier mueble acolchado era un blanco válido. Y, desafortunadamente, el mundo no parecía estar de acuerdo con sus planes. Espera, Yuyara se pellizcó el puente de la nariz mientras procesaba el aluvión de información que acababa de caer sobre su mente cansada. ¿Quieres que haga, qué exactamente? Por favor ayúdame a hacer algo lo suficientemente bueno para impresionar al Dr. Ujiko. Izuku prácticamente le rogó al jefe de laboratorio, con el rostro afectado por el pánico, aunque se podría argumentar que la cantidad era exagerada considerando que el buen doctor no había mencionado ninguna penalización o castigo por fallar en su pequeña misión. Señorita Yuyara, por favor, necesito ayuda. No, Green, mira, lo entiendo. ¿Necesitas ayuda? Es muy fácil de entender, pero ¿y cómo? Y Yuyara hizo una pausa y agitó un poco su mano enguantada, como para invocar la palabra que estaba tratando de encontrar de entre los vapores confusos que corrían por su mente. ¿Por qué? Al ver que Izuku estaba a punto de irse por las ramas, levantó la mano y aclaró. Vamos, Green, evitar que te hagas explotar es un hecho, pero ayudarte activamente a construir cosas desde cero. ¿Y en un proyecto privado asignado además? Ujiko te mataría por imponer tu trabajo a otras personas. Parpadeó. O se reiría y te daría un aumento, una de las dos. Además, eres inteligente y todo eso, ¿no deberías intentarlo tú solo? Diablos, conociéndote, probablemente sacarías algo de la nada y te superarías a ti mismo. Yuyara dijo esto con cara seria, sin traicionar lo que realmente estaba pensando. Por un lado, ayudar a Izuku le haría ganar muchos puntos con su futuro jefe. Por otro lado, acababa de pasar toda la noche en vela, por lo que probablemente estaba demasiado cansada para dar ideas decentes sin una docena de agujeros en ellas, y su aversión natural al trabajo se estaba magnificando por su falta de sueño. Por otro lado, a ella realmente le gustaba el chico, y que al menos lo intentara por su cuenta al principio antes de intervenir, probablemente sería mejor para él a largo plazo. Y por otro lado, el más importante con diferencia, Ujiko era impredecible en el mejor de los casos, e involucrarse cuando él estaba haciendo de titiritero simplemente gritaba mala idea. Entonces, ¿por qué? Bueno, y Izuku se movió en su lugar y se rascó la nuca, como si estuviera abordando un tema que realmente no quería tocar. Murmullo. El murmullo asterisco, no verde, es difícil mantener una conversación si no puedes entender a la persona con la que estás hablando. Izuku comenzó a murmurar de nuevo, solo para ser interrumpido por una mirada fulminante de Yuyara, se armó de valor y respiró profundamente, comenzó de nuevo. Se acerca el examen de ingreso a la UA y no tengo tiempo para prepararme para ambos. El jefe de laboratorio no respondió, mirando fijamente a Izuku con una cara igualmente vacía. Afortunadamente, se había preparado para este tipo de situación de antemano. Con un suspiro, se agachó debajo de su escritorio y comenzó a hurgar en el gran armario que había debajo de él. El sonido crujiente del papel siendo empujado a un lado llenó el aire antes de ser reemplazado rápidamente por un rápido clic de una cerradura, una puerta negra abriéndose, una breve pausa y luego el tintineo de los recipientes de vidrio y las latas de aluminio empujándose. Y por desgracia, apenas unos segundos después, Yuyara apareció con su premio. Una botella alta de cristal con una bebida de color amarillo claro en su interior, que descorchó rápidamente y le dio un largo sorbo. Limonada casera, aderezada con un montón de cafeína, azúcar y una pizca de alcohol respondió a la pregunta tácita de Izuku mientras dejaba la botella sin contemplaciones sobre una pila de papeles. Cafeína para alimentar su cerebro, azúcar para tener la energía necesaria para actuar según lo que se le ocurra y alcohol porque es el coraje líquido con el que funciona el mundo. Lamentablemente, ninguna de esas cosas ayudó a aliviar la frustración. Maldita sea, Green. Pensé que ya habías superado todo eso de ser un héroe. Ha sido mi sueño toda mi vida, no puedo renunciar a él ahora. La respuesta de Izuku fue rápida y absolutamente ardiente y llena de emoción, por lo que era lógico que la respuesta de Yuyara tuviera tanta y por supuesto, hay un argumento o dos de que desanimarte, dejar caer la cabeza entre las manos y dar un gran suspiro que gritaba me rindo en todo menos en palabras, difícilmente podría considerarse arder de emoción, pero estoy divagando. Mira, Green, murmuró Yuyara entre sus manos, si realmente estás tan empecinado en esto, ¿por qué no intentas tomar en serio algunos de los consejos de Ujiko? Puede que esté un poco desequilibrado, pero es un genio en su campo.
Estoy segura de que has estado con él el tiempo suficiente para haber escuchado su dicho favorito a estas alturas. Yuyara se enderezó y tosió un par de veces antes de continuar con lo que probablemente era la peor imitación que alguien podría hacer de dicho doctor. Trabaja de manera más inteligente, no más duro. Trabaja más duro y lograrás hacer más cosas a corto plazo, pero te cansarás y te quedarás atrás a largo plazo. Trabaja de manera más inteligente, más eficiente, y lograrás hacer más cosas tanto a corto como a largo plazo. Trabajar de manera más inteligente, no más duro. Repitió Izuku. ¿Cómo se supone que debo aplicar eso en esta situación? Bueno, y piénsalo, tu problema es que tienes dos objetivos diferentes, pero solo tiempo suficiente para prepararte para uno, así que la jefa del laboratorio le hizo un gesto para que terminara la frase. ¿Hacer algo que haga ambas cosas al mismo tiempo? Bingo. Confirmó Yuyara con un gesto de la pistola con los dedos, a pesar de que había estado pensando en deja de ser un héroe y concéntrate en el proyecto de Ujiko porque eso es más importante, pero aceptaría lo que pudiera conseguir. De esa manera puedes prepararte para ambos, sin tener que dividir tu atención entre dos proyectos. Las cejas de Izuku se fruncieron, antes de volver a levantarse cuando se dio cuenta de las posibilidades de lo que estaba diciendo, ideas volando por su mente como lluvia en una tormenta. Al ver que el empleado favorito de Ujiko estaba a punto de caer en una de sus tangentes murmuraciones nuevamente, Yuyara tosió en su puño para llamar su atención. ¿Sabes? Te quejabas de no tener suficiente tiempo para preparar todo hace menos de 2 minutos, ¿no deberías estar empezando ahora mismo? Yuyara observó con una punzada de culpa como Izuku salía corriendo de su oficina, agradeciéndole frenéticamente mientras se iba. Lo que ella le había dicho era un buen consejo, de eso no había duda, solo había un pequeño detalle que se había tomado la libertad de no mencionar sobre el razonamiento que él había sacado de ello. Este laboratorio, y a su vez, todos los recursos que Izuku pudo conseguir, estaban orientados enteramente a la investigación biológica y genética. No había ningún traje mecánico que pudiera construir, ningún kit de herramientas milagroso que pudiera remendar, nada que pudiera hacer con los materiales a su disposición lo ayudaría a aprobar cualquier tipo de examen de héroe, especialmente si también estaba tratando de impresionar a Ujiko al mismo tiempo. Y como Ujiko se había metido en la cabeza al menos una vez al día el hecho de que inyectarse un don era una mala idea, las únicas cosas que podía conseguir para pasar el examen eran algo relacionado con el non-Wi, por lo tanto, algo que estuviera extraordinariamente prohibido en todos los niveles para ser consumido en público, o b. algún tipo de neurotoxina de acción rápida o algún tipo de virus controlado. Ninguno de los últimos era una forma de estatura de héroes que funcionaría bien en una prueba de héroe. Lo que sucedería es que el tiempo se agotaría, Green entraría en pánico y dejaría de lado la idea del héroe para centrarse solo en el asunto de Ujiko porque llegaría primero. Entonces, incluso si Izuku quisiera postularse a la UA, no tendría tiempo para prepararse para nada y se vería obligado a renunciar, lo que lo eliminaría de cualquier ambición externa y lo vincularía permanentemente al imperio científico de Ujiko. No había forma de que esto pudiera explotarle en la cara y terminar con el sucesor de Ujiko inscrito en la UA, el mismo lugar donde los héroes entrenaron para atrapar a personas como Ujiko y Yuyara. Tendría que cerrar los laboratorios de la rama de virología durante las próximas semanas solo para estar segura. Yuyara solo pudo suspirar y tomar otro trago de su bebida, llegando a la conclusión de que si las cosas seguían como estaban, podría terminar enfermándose misteriosamente y quedándose en casa por un período de tiempo que casualmente coincidía exactamente con el examen de la UA y la presentación de Izuku.